Buenas tardes, soy la doctora Analicia Velarde Pineda, soy médico intensivista, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente. Asimismo, tengo maestría en gestión de hospitales y desde hace ya más de 5 años estoy en la jefatura de la terapia intensiva del Hospital General Regional 180 y laboro también en un hospital particular aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Soy profesora de la carrera de medicina en 5º semestre y profesora también en el curso de cuidados intensivos en el posbásico de enfermería. Para mí es un placer estar aquí con ustedes esta noche y compartir información importante sobre la utilización del alto flujo en conjunto con mis compañeros médicos. Un placer. Vamos a dar pie al siguiente tema, el cual me corresponde revisar junto con ustedes, que son las aplicaciones y alcances del uso intrahospitalario de la terapia de alto flujo. Y bueno, la orden del día, ¿cuál va a ser? Vamos a revisar un poco sobre las introducciones, las consideraciones generales en el uso de oxigenoterapia, cuáles son las ventajas fisiológicas del alto flujo, las evidencias en el uso actual de la terapia de alto flujo, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito domiciliario, y algunas conclusiones. Sabemos entonces que la falla respiratoria es un motivo muy común de consulta en el hospital y que frecuentemente el paciente, cuando inicia con insuficiencia respiratoria aguda, requiere intubación, lo que le genera un incremento en la mortalidad. Y es por este motivo que la oxigenoterapia se utiliza para tratar o prevenir los síntomas de la hipoxia tisular. Esto a través de la administración de oxígeno a concentraciones superiores a las del ambiente. Sabemos que existen dos tipos de dispositivos, los de bajo y los de alto flujo, en donde los de bajo flujo no administran una FiO2 estable y va a depender del patrón respiratorio y finalmente se produce una dilución del oxígeno con el aire ambiental, a diferencia de los equipos de alto flujo, en donde proporciona la totalidad de las demandas del gas inspirado, por lo que se produce una menor dilución del oxígeno en el aire ambiente y la FiO2 permanece estable durante todo el ciclo, independientemente del patrón respiratorio del paciente, en donde sabemos que la FiO2 administrada va a ser la FiO2 resultante. De tal manera que el alto flujo tiene las particularidades de, como mencionábamos, administrar una tasa predecible de gas y de FiO2, pudiendo proporcionar velocidades de hasta 60 litros por minuto con una humedad cercana relativa al 100%, que esto lo vamos a revisar con más calma adelante. Estas particularidades del alto flujo se traducen en algunas ventajas fisiológicas. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues que nos permite proporcionar un soporte ventilatorio. Este soporte ventilatorio se lleva a cabo a través de una reducción del espacio muerto y de la presión positiva dinámica de las vías respiratorias, en donde la reducción del espacio muerto se debe a que hay una adecuada expulsión del aire en las vías respiratorias superiores, lo que reduce la reinhalación de CO2 y esto se traduce en una mejoría de la ventilación alveolar. De tal manera que podemos ver que conforme se va incrementando los litros por minuto que le administramos al paciente, la tasa de eliminación del CO2 es mayor, ¿sí? De igual manera podemos ver que el alto flujo nos ayuda a poder proporcionarle al paciente presión positiva en la vía aérea, lo que favorece una respiración lenta y profunda y que finalmente esta presión positiva que se administra durante la fase inspiratoria nos genera una mejoría de la ventilación alveolar. Asimismo, el alto flujo tiene como ventaja la hidratación de las vías respiratorias. Esta hidratación de las vías respiratorias lo logra a través de las particularidades que tiene el equipo, evitando la desecación del epitelio y mejora la eliminación de la mucosidad, conforme vamos a ver a continuación. De tal manera que esta humidificación de la vía aérea que tiene el alto flujo nos favorece, como podemos ver en esta microscopía electrónica,
que si nosotros bajamos la humedad al 90% durante 15 minutos en comparación con la humedad al 100% que logra alto flujo, podemos ver cómo las secreciones se quedan estancadas y el epitelio en ciertas partes ya se empieza a ver seco, mientras que la humedad al 100% nos ayuda a eliminar estas secreciones y a mantener el epitelio de forma íntegra. Y esto es muy importante y es una de las principales propiedades que tiene el alto flujo. Fíjense cómo después de disminuir la humedad al 90%, el epitelio se seca prácticamente después de 1 hora de utilizarlo en esa humedad. Y bueno, esto, además de la hidratación, nos permite administrar el oxígeno suplementario, que como bien sabemos, ya dijimos que lo administra a una tasa constante durante toda la fase inspiratoria. Lo que además favorece, vamos a ver en este estudio, cómo en esta tomografía por impedancia eléctrica podemos ver que los niveles de bajo flujo no hay una distribución homogénea del oxígeno en ambos hemitórax. Y vamos a ver cuál es la diferencia por esta tomografía por impedancia cuando empezamos a utilizar alto flujo. Se fijan cómo el oxígeno es administrado de manera más confiable y llega de manera más equitativa hacia ambos hemitórax. Esta es otra ventaja que nos ofrece la utilización de alto flujo, aparte de la humidificación, una adecuada oxigenación. Y esto, además, se ve favorecido. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos administrando alto flujo con una adecuada humidificación y conforme vamos aumentando los litros por minuto, va a continuar habiendo una disminución del espacio muerto que nos favorece la depuración de CO2. Esto nos va a permitir administrar un FiO2 constante, lo que nos ayuda a mejorar la oxigenación y esto se traduce clínicamente en mejorías del índice de Kirby. Y además tenemos una mejoría en lo que es el reclutamiento alveolar y en lo que es el volumen pulmonar al final de la expiración, así como en la compliance o distensibilidad del pulmón. Estos tres efectos que tienen las habilidades fisiológicas del alto flujo se van a traducir en una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución del trabajo respiratorio y del esfuerzo respiratorio, lo que se traduce clínicamente en mayor confort para el paciente, pero no nada más en confort, sino que ya hubo una mejoría a nivel pulmonar debido a este reclutamiento y mejoría de la distensibilidad pulmonar. Entonces, esta es la última propiedad en donde la comodidad del paciente, pues al ser un equipo abierto, a diferencia de otros que hay en el mercado, pues no necesita estar sellado, puede haber fuga y esto mejora la tolerancia del paciente. Incluso los pacientes pueden comer o hacer otras actividades mientras están con el alto flujo. De tal manera que si las ventajas fisiológicas, una vez que las conocemos, las aplicamos a las evidencias actuales que hay en los diferentes artículos, la medicina basada en evidencias, tanto ensayos clínicos, estudios observacionales, investigaciones, etcétera, podemos decir que en la actualidad existen dos tipos de utilización que le podemos dar al alto flujo: el uso domiciliario y el uso hospitalario. En el primer estudio podemos ver que fue publicado en el 2018 en el Journal de EPOC, en donde vemos que, bueno, lo primero que hicieron fue determinar cuáles son los efectos de la utilización de alto flujo en pacientes con EPOC, que además tenían insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica y que habían sido tratados con terapia de oxígeno a largo plazo, es decir, pacientes con EPOC que ya tenían oxígeno domiciliario. Este estudio incluyó 200 pacientes. Fue un ensayo prospectivo, aleatorizado, controlado, en un periodo de tratamiento de aproximadamente 12 meses. Y como criterios de inclusión era que el paciente tuviera EPOC de acuerdo a los criterios de la GOLD, insuficiencia respiratoria hipoxémica y que al menos haya tenido oxígeno domiciliario por los últimos 3 meses antes del inicio del estudio. De tal manera que ellos buscaron dos tipos de resultados: los primarios, que era evaluar la frecuencia de las exacerbaciones agudas,
y los secundarios en donde analizarían la frecuencia de admisiones hospitalarias, la disnea si se presentaba o no de acuerdo a la escala del Colegio Medical Research Council, la calidad de vida de acuerdo al cuestionario de enfermedades respiratorias de St. George, cómo se modificaba la CO2, la mortalidad por cualquier causa y el rendimiento en la prueba de caminata de 6 minutos. Lo que hacían era colocar alto flujo, el cual de manera inicial se programaba a 20 litros por minuto, y si les tocaba la utilización de oxígeno convencional, lo utilizaban a 15 litros por minuto, que sabemos que es lo máximo que se puede administrar en los sistemas de bajo flujo. De tal manera que lo que se vio es que, bueno, se les dio la instrucción de utilizar el alto flujo durante al menos 8 horas por día, preferentemente por la noche y, como ya decíamos, a 20 litros por minuto. Se vio que el promedio real de utilización fue de 6 horas durante el periodo del estudio y que el 53% lo utilizaba por la noche, el 32% durante el día y únicamente el 15% tanto en la noche como en el día. Y con estas 6 horas, fíjense lo que descubrieron. El número de exacerbaciones por paciente en alto flujo disminuía hasta 3 exacerbaciones en comparación con 4.95 exacerbaciones por año por paciente con P's estadísticamente significativas. Y lo que se fijaron es que conforme el tiempo de utilización de alto flujo iba avanzando de 3 a 6 meses, 9 meses y un año, esta tasa de exacerbaciones también disminuía con P's estadísticamente significativas, a prácticamente la mitad del número de exacerbaciones que tenían en un inicio con solo utilizar el alto flujo a largo plazo. De igual manera, analizaron como objetivos secundarios el número de admisiones, en donde vieron que en un inicio no había una gran diferencia, pero conforme la utilización de alto flujo se prolongaba de 3 a 6 meses y a un año, aquí sí era estadísticamente significativo hasta lograr incluso menos de una admisión por año en cada paciente. Asimismo, analizaron cuál era la incidencia de exacerbaciones en el grupo control y en el grupo que utilizaba alto riesgo, y vieron que el número de exacerbaciones en el año previo era mucho mayor en los pacientes de oxígeno convencional que en aquellos de alto flujo con P's estadísticamente significativas. También analizaron cómo era la evaluación de la disnea de acuerdo a la escala modificada del Medical Research Council, en donde vieron que la utilización de alto flujo disminuía los niveles de disnea, y evaluando la calidad de vida de acuerdo a la encuesta de St. George, vemos que la calidad de vida era mucho mejor en aquellos pacientes que utilizaban alto flujo. Asimismo, evaluaron cómo se comportaba el CO2, viendo que el CO2 bajaba en los pacientes que utilizaban alto flujo con P's estadísticamente significativas a partir de los 6 meses. Y fíjense con la prueba de caminata de 6 minutos, los pacientes prácticamente podían caminar hasta casi 300 metros a los 12 meses sin percibir disnea o sin tener una prueba positiva, prácticamente con P's estadísticamente significativas contra 240 metros que presentaban los pacientes en el grupo de control. De tal manera que este estudio de Storgard pues nos concluyen con que el número de exacerbaciones al utilizar alto flujo en domicilio puede disminuir en casi un 50% cuando se utiliza a largo plazo, incluso estamos hablando, el periodo del estudio fue de un año. Esto en cuanto a la utilización de alto flujo domiciliario. Pero ¿qué pasa con la utilización de alto flujo a nivel hospitalario? Pues bueno, a nivel hospitalario tenemos diversos estudios que son como los más novedosos que hay en la actualidad, en donde los primeros 3 se utilizan en la post-extubación, que son los primeros que vamos a revisar. El primero de ellos es el estudio de TAN, publicado en el Critical Care en el año pasado. Este estudio
como ya les mencioné, pues es un estudio multicéntrico en donde comparaba la utilización de alto flujo contra ventilación no invasiva en pacientes con EPOC una vez que eran extubados. Era un estudio multicéntrico randomizado y la justificación es que, bueno, ellos decían, la terapia de alto flujo se ha empezado a utilizar de forma cada vez más frecuente para prevenir la falla respiratoria hipoxémica, pero no sabemos qué tanto puede o no servir para el manejo de la falla respiratoria hipoxémica en los pacientes con EPOC. Y sabemos que en este mismo grupo de pacientes, la ventilación no invasiva puede fallar en prevenir una intubación en un 15 a 25% de los casos. Y entonces lo que hicieron fue en este grupo específico de pacientes analizar las ventajas de la utilización de alto flujo. Y bueno, como mencionamos, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, no cegado, el cual es un estudio de no inferioridad, ¿sí? Fue llevado a cabo de enero del 2019 a febrero del 2020, 2 hospitales terciarios de China, en donde los criterios de inclusión eran pacientes con falla respiratoria hipercápnica. Tenían que tener criterios de POC positivo acorde a las guías GOLD, menos o igual a 85 años, con una falla respiratoria por un proceso infeccioso activo que les estuviera dando broncoespasmo y que en el último año, antes de esta hospitalización, hubieran podido valerse por sí mismos estando en casa. Si cumplían estos criterios de inclusión, podían entrar al estudio, de tal manera que, bueno, ingresaron 149 pacientes, de los cuales se excluyeron 53 y quedaron 96 para poderlos aleatorizar, quedando 48 pacientes en el grupo de alto flujo y 48 pacientes en el grupo de ventilación no invasiva, de los cuales todavía se perdieron algunos, quedando 44 y 42 en cada grupo de manera respectiva. Cuando los pacientes utilizaban ventilación no invasiva, los parámetros iniciales eran una presión soporte de 8, un PIP de 4 y la FiO2 necesaria para mantener saturaciones entre 88 y 92%, con PCO2 entre 45 y 60. Cuando utilizaban alto flujo, los parámetros eran 50 litros por minuto con una temperatura 37 grados y la FiO2 necesaria para una saturación entre 88 y 92%. De tal manera que vemos que las características clínicas de ambos grupos son muy similares, no hay ninguna P que sea diferente, por lo tanto son grupos homogéneos. Y ellos investigaron dos tipos de objetivos. El primario fue la falla al tratamiento. ¿Cómo definían falla al tratamiento? Que el paciente requiriera un cambio de una terapia a la otra, es decir, que si estaba con alto flujo y no oxigenaba bien, entonces la cambiaban a ventilación no invasiva. O viceversa, si estaba en no invasiva y no oxigenaba bien, entonces lo cambiaban a alto flujo. Eso era definido como falla en el tratamiento, ¿sí? Entonces se vio que en alto flujo 10 casos fallaron, contra no invasiva 12 casos, con una P que no era significativa, es decir, acuérdense que es un estudio de no inferioridad, es decir, comparando alto flujo con ventilación no invasiva en pacientes con EPOC, son igual de efectivos el utilizar alto flujo contra ventilación no invasiva, que es la que típicamente se ha descrito utilizarse en pacientes con EPOC. Asimismo, el número de casos que requerían ventilación mecánica invasiva fue el mismo, con P sin significancia estadística, y lo único que sí había diferencia en el análisis secundario fue la tolerancia al tratamiento. Hasta 6 casos de 12 no toleraron la ventilación no invasiva, es decir, el 50%. Aquí sí había una P estadísticamente significativa. ¿Cuáles fueran las desventajas o las quejas de intolerancia? Claustrofobia, que la presión del aire era demasiado fuerte y no lo toleraba el paciente, que no podían respirar y uno de ellos refirió cefalea. Entonces, si se fijan, alto flujo demostró ser no inferior
a la ventilación no invasiva en el manejo de insuficiencia respiratoria hipoxémica en pacientes con EPOC. Aquí podemos ver en esta curva de Kaplan-Meier cómo no hay una diferencia estadísticamente significativa, es no inferior una terapia a la otra. Y en cuanto a la modificación de los signos vitales, ¿qué es lo que podemos ver? Comparando no invasiva con alto flujo, las frecuencias respiratorias tendían a ser menores en alto flujo contra ventilación no invasiva con P estadísticamente significativa. También los valores de CO2, de pH y CO2 eran un poco más bajos comparando alto flujo con no invasiva, y el índice de Kirby tendía a ser un poco mayor contra ventilación no invasiva. Es decir, aunque no había una inferioridad, algunos de los parámetros clínicos sí tendían a ser mejores en los pacientes que utilizaban alto flujo. En cuanto a los objetivos secundarios, se analizaron el número de horas que permanecían con alto flujo, ventilación no invasiva, vieron que eran los mismos. El número de intervenciones por día era menor en alto flujo, aunque no daba una P estadísticamente significativa, pero lo que sí mejoraba era la escala de confort y las rupturas de piel eran más frecuentes en ventilación no invasiva. De tal manera que este estudio demostró que la terapia de alto flujo no es inferior en comparación con la ventilación mecánica no invasiva para prevenir la falla en extubación y reintubación en pacientes con EPOC. Después podemos analizar otro estudio, que es el estudio de Granton. Este estudio comparó lo que es la terapia de alto flujo con oxígeno convencional o con ventilación no invasiva. Esto en los periodos inmediatos post-extubación. Este estudio de Granton es un estudio, es un metaanálisis en el cual se incluyen 8 estudios clínicos randomizados. Y las bases es que, bueno, se sabe que una de las principales complicaciones en el periodo post-extubación es la insuficiencia respiratoria que va a requerir una reintubación. Y esta reintubación se asocia a un incremento tanto en la mortalidad como en la estancia hospitalaria y en los costos de atención. Entonces, como les decía, este metaanálisis incluye 8 ensayos clínicos, aproximadamente 1,594 pacientes, de los cuales los 3 estudios eran pacientes de alto riesgo de falla en la extubación y 5 estudios eran pacientes de bajo riesgo. Se incluían a pacientes que se encontraban, pacientes críticos, en el periodo inmediato, post-extubación y que eran admitidos en UCI. Y comparaba, como ya mencionamos, terapia de alto flujo contra oxigenoterapia convencional y ventilación no invasiva. De tal manera que lo que podemos ver en esta gráfica arbórea es que comparando el alto flujo contra el oxígeno convencional, sí existe una diferencia a favor del alto flujo, ¿sí? En donde existe una reducción del riesgo del 64% de reintubación en los pacientes que utilizan alto flujo contra oxígeno convencional. Sin embargo, cuando ya la comparan alto flujo con ventilación no invasiva, no hay una diferencia. Si se fijan, toca la línea del efecto nulo. Pero cuando sumamos ambos grupos, hay una reducción del riesgo del 35%, aunque debido a la cantidad de población que abarca el grupo de no invasiva, alcanza a tocar la línea del efecto nulo, ¿sí? Entonces podemos ver que en cuanto a reintubación, es mucho mejor para evitarla la terapia de alto flujo en comparación con oxígeno convencional, con una reducción del riesgo de hasta el 64%. Cuando analizaron mortalidad, vemos que aquí no hay prácticamente ninguna diferencia, todos tocan la línea del efecto nulo. Y comparando
alto flujo contra ventilación no invasiva, se vio que disminuye la estancia en UCI en más o menos un día con una certeza moderada y disminuye la estancia hospitalaria en más o menos 3 días, también con una certeza moderada. De tal manera que de este estudio de Granton concluimos que la ventilación no invasiva reduce el riesgo de reintubación y se queda a partir de este estudio como una recomendación moderada en comparación con oxígeno convencional. También reduce el riesgo de falla respiratoria post-extubación con una recomendación baja en oxígeno convencional y que no hay una diferencia si lo comparas con ventilación no invasiva en las tasas de reintubación. El siguiente estudio es un estudio que fue publicado por Tige. Tige es un médico francés, en el cual, bueno, fue un estudio multicéntrico, publicado en el JAMA en el año 2019, y este estudio multicéntrico también nos evalúa el periodo post-extubación, la utilización de alto flujo más ventilación no invasiva contra la utilización de alto flujo solito. Esto para prevenir la reintubación en pacientes de alto riesgo. ¿Qué consideraba TIL un paciente de alto riesgo? Aquel que tenía más de 65 años o alguna condición cardíaca o pulmonar preexistente. De las cardíacas eran edema agudo pulmonar, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular persistente o FEBIS menores del 40%. De las condiciones pulmonares que condicionaban alto riesgo eran el EPOC, síndrome de obesidad hipoventilación y una enfermedad pulmonar restrictiva. Si el paciente tenía cualquiera de estas características, era un paciente de alto riesgo y entonces entraba al estudio. Como ya les mencioné, fue un estudio multicéntrico, 30 unidades de cuidados intensivos de Francia entraron en el estudio, incluyendo pacientes que tenían más de 24 horas de haber estado intubados y que tenían una prueba de respiración espontánea positiva, es decir, que iban a entrar a una fase de destete ventilatorio. En estos se incluyeron finalmente 648 pacientes, de los cuales quedaron 300 en el grupo en el que solo recibían alto flujo, 302 por las pérdidas posteriores y 339 en los que recibían alto flujo más ventilación no invasiva. En los pacientes que recibían alto flujo o cómo lo programaban a 50 litros por minuto buscando mantener saturaciones mayores de 92%. Y lo que vieron en esta curva de Kaplan-Meier para analizar la incidencia o el requerimiento de reintubación, vieron que cuando se combinan ambas terapias, la reintubación es hasta 6.4% menos frecuente en comparación con la utilización de alto flujo de manera sola, ¿sí? Con una P estadísticamente significativa. De igual manera que este fue el objetivo primario, analizaron otros objetivos en donde vieron que al utilizar alto flujo más ventilación no invasiva, había una menor incidencia de falla respiratoria post-extubación al día 7 en el grupo combinado, con una diferencia de 8.5%, y de igual manera la tasa de reintubación bajaba hasta 4.8% en el grupo donde se combinaban las terapias. Esto pues es el análisis de los objetivos secundarios, pero vemos que los pacientes que requieren reintubación durante su estancia en UCI fueron mucho menores cuando se utilizó la combinación de ambas terapias y la mortalidad también fue menor con diferencias estadísticamente significativas hasta un menos 6.2% de diferencia absoluta. Es decir, menor incidencias de reintubación cuando se combinan las terapias, menor fallas respiratorias al día 7, menores reintubaciones a las 48 y 72 horas. Los pacientes que permanecían en UCI durante ese periodo de 7 días no tenían mayor incidencia de reintubación, al contrario, disminuía, y la mortalidad también disminuía con una diferencia absoluta de 6.2%.
Y si hacemos después, se hizo un análisis de intención a tratar en donde dividieron el número de pacientes con hipercapnia y los que no tenían. Y lo que se vio es que en aquellos pacientes que se combinaban las terapias alto flujo más ventilación no invasiva y que tenían hipercapnia, el índice de reintubaciones era mucho menor, con una P estadísticamente significativa. Mientras que en aquellos pacientes en donde no había una hipercapnia, la diferencia no era estadísticamente significativa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí concluye el estudio en donde vemos que Thiel nos dice que en pacientes con ventilación mecánica y pacientes de alto riesgo, como los que describimos, la utilización combinada de terapia de alto flujo más ventilación no invasiva en el periodo inmediato post-extubación disminuye significativamente el riesgo de reintubación en comparación con la utilización de únicamente alto flujo. El siguiente estudio es un estudio publicado en CHEST que fue realizado por un médico que se llama Chadbury, pero si se fijan también participan otros que ya han revisado con mis compañeros, lo que fue Frat, Hernández, Mayori y unas guías recientes que vamos a ver que son las guías de Rochberg, en donde, bueno, Chadbury ya empezó a analizar si se podía utilizar alto flujo, no nada más en las unidades de cuidados intensivos en los periodos post-extubación, sino si se podía utilizar en el periodo postoperatorio inmediato. Y bueno, este estudio lo que trató de analizar es evitar que se requiriera la reintubación. Es un análisis, un metaanálisis en el cual se incluyeron 11 estudios clínicos randomizados, 6 de cirugía de corazón, 4 de cirugía de tórax y 1 más de cirugía de tórax y abdomen. Y fue un estudio que se encarga de evaluar los riesgos de sesgos o lo que se conoce risk of bias, en donde se analizan cuáles son los principales sesgos que puede haber en un estudio. Este análisis de los riesgos, de los sesgos de un estudio, evalúa los problemas metodológicos que pueden tener los ensayos clínicos, lo que va a afectar tanto la validez interna como la validez externa de un estudio. Y esto lo hicieron en el estudio a través de una plataforma que se creó en la colaboración Cochrane en el 2008, en donde esta plataforma evalúa 6 diferentes dominios, cada uno con 2 herramientas y 3 categorías, en donde nos dice si este estudio tiene un riesgo, que puede ser un riesgo de sesgo alto, un riesgo de sesgo bajo o un riesgo de sesgo no claro. Y evalúa diferentes áreas como son sesgos de selección, si se están haciendo sesgos de realización o de detección, como vendría siendo la carencia de doble ciego, la pérdida de los seguimientos o una mala aleatorización de los pacientes. Entonces, este metaanálisis se hizo evaluando 11 estudios clínicos, viendo que no tuvieran riesgo de sesgos, lo que permitió analizar 2.200 pacientes. Y el objetivo era comparar el efecto de alto flujo contra oxigenoterapia convencional contra ventilación no invasiva en las primeras 24 horas del postquirúrgico. De tal manera que lo que trataron de verificar es si había la necesidad o los objetivos primarios era la incidencia de reintubación, el escalado de la terapia respiratoria, en donde escalado se entendía si estaba con alto flujo, escalarlo a no invasiva o a intubación, y si estaba con terapia convencional de oxígeno, escalarlo a alto flujo, ventilación no invasiva o intubación. También determinaron la mortalidad hospitalaria, los días de estancia en UCI, días de estancia en hospital y la presencia de hipoxemia en el postquirúrgico. Lo primero que vieron es que al comparar alto flujo contra ventilación no invasiva, no había diferencia en ninguno de estos objetivos de la investigación. Pero conforme hicieron un análisis dividiendo los estudios que arrojaban pacientes de alto riesgo y los que tenían pacientes de riesgo bajo, vieron que sí había una diferencia. Al ver la cantidad de reintubaciones comparando alto flujo contra terapia de oxígeno convencional, había una reducción del riesgo de hasta un 86%, con P's estadísticamente significativas. Si se fijan, favorece la utilización de alto flujo.
en pacientes de alto riesgo comparado con oxígeno convencional para prevenir reintubación. Pero en pacientes de riesgo moderado no había ninguna diferencia. Pero al momento de incluir todos los estudios, vemos que definitivamente sí hay una reducción del riesgo de reintubación comparando alto flujo con terapia convencional en todos los pacientes, disminuyendo el riesgo hasta en un 68%, con una reducción absoluta de 2.9%. Y si se fijan, son estudios, o bueno, el estudio general, una heterogeneidad baja. Cuando analizaron el efecto de la terapia de alto flujo en el hecho de que se escale la terapia, lo que vieron es que en pacientes de alto riesgo no había diferencia, ¿sí? El utilizar terapia de oxígeno convencional contra alto flujo no había diferencia en el escalamiento de la terapia porque tocaba la línea del efecto nulo. Pero en pacientes de riesgo moderado sí hay una reducción del riesgo de un 52% con P estadísticamente significativa, si se fijan un bajo índice de heterogeneidad, y al momento de juntar alto y bajo riesgo, sí había una reducción del riesgo de escalamiento en la terapia comparando alto flujo contra terapia de oxígeno convencional, con una reducción del riesgo del 46% y una reducción absoluta de 5.8%. Asimismo, evaluaron la mortalidad, que ahí sí vemos que no hay diferencia, y concluyen que la terapia de alto flujo demostró menor incidencia de reintubaciones en comparación con la terapia de oxígeno convencional. Acuérdense, es una disminución del riesgo relativo del 68%, demostró un menor escalamiento a mayor soporte comparado contra terapia convencional, con una reducción del riesgo relativo del 46%, y no hubo diferencia al compararlo con la terapia de oxígeno, con la terapia no invasiva. Después, tenemos estas guías, que son de las más novedosas, publicadas en el Intensive Care Medicine. Estas son unas guías publicadas por Rochberg, en el cual podemos ver cuál es el rol de la terapia de alto flujo como estrategia de soporte respiratorio en adultos. Esta guía participan, si se fijan, muchos expertos, dentro de los que ya han revisado algunos conmigo, otros con mis compañeros, pero viene Roca, viene Ricard, viene Mayore, Frat del estudio Florali, Gonzalo Hernández, que era el que dividía pacientes de bajo y alto riesgo, y vienen muchos otros autores de artículos que hemos estado revisando durante este webinar, en donde finalmente este grupo de expertos emite unas guías clínicas. Este panel de expertos estuvo conformado por neumólogos, por intensivistas y algunos metodólogos que iban a elaborar la guía clínica, la cual estaba pues sustentada o tenía el sustento de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, y llevaron a cabo la utilización de la metodología GRADE, en el cual sabemos que esta se utiliza como parte de un proceso de decisión compartida con el paciente, es decir, con base a la medicina basada en evidencias que hay de alguna terapia, en este caso alto flujo, el médico dice, bueno, le es benéfica en estos casos, lo consensa con su paciente y llegan a un acuerdo sobre qué utilizar. Recuerden que la metodología GRADE arroja dos tipos de recomendaciones: recomendaciones fuertes, que deben o pueden ser seguidos con todos los pacientes, y las recomendaciones débiles, en donde si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes, se debe de individualizar en cada caso. Entonces, lo que hicieron este grupo de expertos fue generar unas preguntas pico, unas preguntas básicas, y a partir de ahí generar las recomendaciones. ¿Qué quiere decir una pregunta pico? Analizaban qué tipos de pacientes, qué intervenciones se habían analizado con esos pacientes, en qué comparación y con qué objetivos o resultados, ¿sí? Es el acrónimo pico. De tal manera que con estas guías los expertos emiten 4 recomendaciones principales. Como recomendación fuerte, la utilización de alto flujo en todo paciente que tenga insuficiencia respiratoria hipoxémica.
se va a preferir la utilización de alto flujo sobre terapia de oxígeno convencional. Después, como una recomendación condicionada o de bajo grado, tenemos la utilización de alto flujo seguida de la extubación con una certeza moderada. Al utilizar el alto flujo en el periodo post-extubación, se prefiere utilizar alto flujo contra terapia convencional en pacientes de alto riesgo. Recuerden que habíamos visto sobre todo pacientes obesos y pacientes con patología cardíaco-pulmonar, se prefiere la utilización de terapia de alto flujo. Pero en aquellos pacientes en donde ya se ha visto que están respondiendo bien a ventilación no invasiva, podemos continuar con ventilación no invasiva, porque hasta lo que hemos revisado en el momento, ambas terapias son no inferiores una a la otra. Después tenemos la utilización en el periodo postoperatorio, en donde es una recomendación condicionada de acuerdo a lo que vimos en el estudio de Shadbury, en donde la terapia de alto flujo se puede utilizar en el periodo postextubatorio, en postextubación inmediato, en el postquirúrgico en pacientes de alto riesgo o pacientes obesos. Y esto nos va a ayudar a prevenir la falla respiratoria hipoxémica. Y asimismo, pues todavía de acuerdo a lo que mencionaron los expertos y a los análisis de los diferentes artículos que ellos revisaron, no existe una recomendación en este momento para utilizar alto flujo en el periodo periintubación, pero si el paciente ya está recibiendo alto flujo cuando va a ser intubado, la recomendación es continuar utilizándola hasta que el paciente se intube. Esto es lo que revisan en las guías, principalmente en las guías de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Y por último, me gustaría que revisáramos este estudio que es muy interesante, en donde ya no se limita la utilización de alto flujo a las terapias o al periodo postoperatorio, sino que vemos que en este estudio en particular, que fue publicado en el 2020 en el Respiratory Care, es una médico que se llama Julie Jackson, la cual se encuentra laborando en un hospital en Iowa. Este hospital en Iowa es un hospital metodista de 370 camas sensibles, es un hospital de tercer nivel de atención orientado principalmente a trauma, que tiene 3 unidades de cuidados intensivos con 36 camas en las 3 unidades, es decir, entre las 3, que es una unidad quirúrgica, una no quirúrgica y una neurocrítica, pero ella lo que intentó es, ok, en la UCI, desde el 2012 ya estamos utilizando alto flujo, pero ¿qué pasa ahora si lo usamos fuera de la UCI en todo el hospital? De tal manera que ella lo que hizo fue correr un estudio más o menos de 18 meses, en donde lo primero que hizo fue establecer el protocolo, capacitar al staff y formar equipos. Los equipos que iban a empezar a poner el alto flujo dentro de todo el hospital estaba formado por un terapista respiratorio, un médico ya sea internista o de cirugía, que era residente, más aparte un médico adscrito que podía ser internista, neumólogo, traumatólogo o de urgencias o cardiólogo. Este equipo iba a ir a colocar los altos flujos con los pacientes, valorar a quién lo tenía que usar, quién no. Y cada 4 horas el terapista respiratorio iba a estar evaluando al paciente para ver la respuesta al alto flujo. Y se iba a estar revisando de manera continua, conjuntas cada mes, cuál había sido la presencia de seguridad y la calidad de la atención que se le brindaba al paciente en relación a los eventos adversos. Entonces, este estudio duró desde diciembre del 2017, en donde se empezó a entrenar a todo el personal del hospital en estos grupos mencionados. A partir de diciembre del 2017, se empezó a utilizar alto flujo en los pisos de trauma y en los pisos de respiratorio. Posteriormente, un año después, ya se administraba incluso por telemetría y en primavera del 2018 alto flujo llegó a urgencias y en verano del 2018 todo el hospital tenía alto flujo. Más o menos se dice, de acuerdo a los análisis del estudio, es que tenían hasta 40 equipos en funcionamiento en promedio por día en el hospital. Y lo que vieron o lo que hicieron
es educar primero a cada miembro del equipo. A médicos y a residentes les daban educación médica en la fisiología del alto flujo, el protocolo como tal y cómo se le iba a descalar. A las enfermeras, en la fisiología, el protocolo, cómo se mantenía el equipo y cómo se va a descalar. Y a los terapistas respiratorios en prácticamente todas las áreas, agregando lo que es el mantenimiento del equipo y cómo armar el equipo para poderlo utilizar. Entonces, si se fijan, los grupos estaban formados por las 3 categorías. Cada 4 horas el terapista respiratorio iba a evaluar al paciente y antes de que les dieran la capacitación los interrogaron y les dijeron, a ver, ¿tú qué piensas? ¿El alto flujo es más fácil que usar y que programar que el CPAP? Únicamente el 39 o 27% dijo que sí, pero el 63% no lo sabía. ¿Por qué? Por desconocimiento del equipo. Alto flujo es más confortable que la utilización del CPAP. Si se fijan, 40% no sabía. Si el paciente requiere más de 4 litros por minuto o una FiO2 más del 50% debe de ser ingresado a UCI, hasta un 37% no sabía y un 12% decía que sí, que ese tipo de pacientes se tenía que manejar en una unidad de cuidados intensivos. Por eso es que empezaron a explorar la utilización de alto flujo. Los pacientes que reciben alto flujo deben de ser monitorizados de manera continua, hasta un 35% no estaba seguro. Interfiere con el cuidado y la movilidad, hasta un 38% no estaba seguro y un 10% decía que sí. Que si no había diferencia de alto flujo contra otras terapias del hospital, hasta un 37% no estaba seguro. Si se fijan, había un desconocimiento muy importante de las ventajas del equipo. Y que si el alto flujo les genera dificultad para comer o beber o dormir, hasta un 34% no estaba seguro y un 10%, 9% decía que sí. Entonces, a partir de esta encuesta empezaron a capacitar a los pacientes. ¿Y cuál fue el resultado? Durante este año se incluyeron 346 pacientes con un promedio de 8 días de estancia y una duración promedio de la terapia de alto flujo de 44 horas. 238 pacientes de estos 346, es decir, casi el 69%, no requirieron ingreso a UCI. La terapia de alto flujo se manejó fuera de la UCI todo el tiempo. Y esto generó que de los 238, 184 evitaron la UCI durante toda su estancia hospitalaria. Imagínense los ahorros en costos, porque un 50% de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica no requirieron ingresarse a una unidad de cuidados intensivos, sino que en piso, en urgencias, en las áreas postquirúrgicas o donde estuvieron, ahí se les empezó el alto flujo y eso logró evitar que llegaran a una unidad de cuidados intensivos. De tal manera que los resultados es que únicamente el 6% de esos 300 pacientes requirieron escalar a ventilación no invasiva, el 5% requirió escalar a intubación contra 13% del año previo, es decir, un gran porcentaje menos, hasta un 8% menos. La tasa de mortalidad fue de 13% en comparación al 21% del año pasado. Y con estos resultados, ¿qué creen que pasó al final? Pues que ya todo el mundo en el hospital quería alto flujo, tanto en diálisis como en el área de broncoscopías e incluso en la recuperación postquirúrgica. Como ya conocían las ventajas de alto flujo, dijeron, yo también lo quiero tener aquí, no nada más en urgencias, no nada más en pisos de trauma, de medicina interna, de cirugía, también yo quiero tener alto flujo porque vieron las ventajas de la utilización del equipo. De tal manera que una vez que hemos revisado las evidencias científicas de la utilización de alto flujo, podemos concluir que la insuficiencia respiratoria hipoxémica e incluso con los estudios que revisamos del manejo de la insuficiencia respiratoria hipercápnica pueden ser manejadas de manera sencilla mediante el uso de terapia de alto flujo. Dicha terapia ha mostrado mejorar la oxigenación y disminuir tanto la tasa de intubaciones como reintubaciones, con pocas complicaciones descritas, ¿sí? Debido a que hay una buena tolerancia y pocas complicaciones con la utilización de terapia de alto flujo.
Es efectiva y queda como una recomendación fuerte la utilización de alto flujo en la insuficiencia respiratoria hipoxémica y su uso no debe limitarse a las terapias intensivas, pudiendo utilizarse también en los servicios de urgencias o incluso en cualquier área del hospital donde se requiera oxigenoterapia. Ha demostrado ser efectiva en evitar la escalación de terapia de oxígeno, lo que incluso permite manejar de forma ambulatoria a los pacientes, sobre todo en los pacientes con EPOC, en donde revisamos que presenta un menor número de exacerbaciones y menor número de hospitalizaciones al año. Asimismo, la terapia de alto flujo ha demostrado ser eficaz, siendo utilizada en el periodo postquirúrgico, así como en el periodo post-extubación inmediato. Y es útil nuevamente tanto en el ámbito domiciliario como dentro de múltiples áreas del hospital, no teniéndonos que limitar a las unidades de cuidados intensivos. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.